La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos esta noche, día de viernes, para estudiar juntos la palabra del Señor al término de una semana de trabajo, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico con palabra de oración. Señor, muchas gracias te damos porque nos permite reunirnos. Gracias porque tú provees estos medios a través de los cuales también podemos reunirnos y compartir, Señor, tu palabra. Te suplico, Padre, que tú te agrades de las alabanzas que traemos para ti. Y también te suplico, Señor, que tú nos prepares nuestros corazones y nuestra mente, que el Espíritu Santo nos guíe y que sea quien escriba en nuestros corazones y en nuestra mente. Te amo, Señor, agrádate de estos cantos que son para honra y gloria tuya. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Bueno, hermanos, en lo que yo me acomodo aquí en el silloncito, usted vaya a ver la pregunta. La pregunta es, ya la había tocado en algún momento, ya la habíamos estudiado, pero la vamos a estudiar. Parece que el tema es un poquito diferente. Conforme los hermanos vamos creciendo en edad, o más bien nos vamos haciendo viejitos, esa es la cosa. Entre más nos vamos haciendo viejitos, más nos surgen ciertas dudas ahora ya de personas ya maduras, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿hasta cuándo pueden los padres mandar a los hijos adultos? Y es una pregunta un tanto complicada, ¿verdad? La vamos a tratar de responder bíblicamente, vamos a estudiarla bíblicamente y a tratar de llegar juntos a una conclusión. Perdón, es que se me secó mucho la boca. A una conclusión. Así es que la primera vamos a analizar. ¿En qué enfoque, en qué criterio podríamos estar analizando esto? Bueno, vamos a analizarlo primeramente desde el punto de vista de los hijos que viven en casa. Y lo vamos a analizar desde el punto de vista también de los hijos que conocen o que están en un hogar cristiano. Les recuerdo, yo crecí en un hogar cristiano y no porque crecí en un hogar cristiano quiere decir que yo nací cristiano. No, definitivamente no. Hasta que yo me convertí al Señor, que ya fue a 16 años, fue cuando yo verdaderamente vine a ser cristiano. Entonces puede ser que en su hogar pudiera haber jóvenes o adultos, en este caso, que crecieron en un hogar cristiano, fueron a la iglesia toda su vida, pero probablemente no están entregados completamente al Señor, aunque probablemente tienen toda la mecánica, van los domingos a la iglesia, adoran al Señor y todo esto, pero realmente no se han entregado al Señor
¿Cómo se da uno cuenta? Pues ciertas cosas de rebeldía y ciertas cosas que vemos en la casa, en su comportamiento, perdón. Así que lo primero que vamos a analizar entonces los primeros puntos que tenemos que saber es que son personas que viven dentro del hogar. Ahora, ¿a qué nos referimos dentro del hogar? Todo esto es importante establecerlo antes de entrar al estudio. El hogar se refiere a donde el papá y la mamá son los líderes del hogar y también son los proveedores económicamente. Eso es muy interesante, es muy importante. ¿Ok? Entonces, un hogar cristiano donde los papás, ellos sí son cristianos, probablemente los hijos no, pero vamos a pensar que probablemente sí tienen conocimiento. Y los papás son los proveedores. Los papás son los proveedores. Ellos son los que se hacen cargo de la casa, proveen los alimentos, pagan los recibos, todo esto ellos son los proveedores. Entonces, bajo estos puntos de vista, vamos a ver qué nos dice la Biblia y después vamos a llegar a una conclusión. Vamos a ver el primer ejemplo. Vaya usted a Génesis, o si quiere usted solamente anote la cita. Génesis 24, capítulo 24, versículos del 62 en adelante. Versículos del 62 en adelante. Y usted va a encontrar que esta historia es la historia de Isaac y su esposa, ¿verdad? Estamos en el 62, dice la palabra le cuento rápidamente. Abraham decidió que ya Isaac estaba en edad de tener esposa, que ya debería de tener una esposa. Y entonces Abraham mandó a su criado, Eleazar, a buscarle una esposa. Y le dijo a dónde fuera y que le debería de traer una esposa, de qué familia, y debería de traer una esposa para su hijo. Ahora, aquí yo quiero que a usted le quede claro que aquí estamos hablando de un matrimonio arreglado, cosa que ahorita es como que hay un sustote, ¿verdad? Que, ¿cómo crees que no? Platicando con un pastor hindú ya hace algunos años, él me platicaba que él en su caso, él se casó por un matrimonio arreglado. Sus papás dijeron que se iba a casar con fulana y se casó con la fulanita. Y yo le digo, y él me decía que él iba a hacer lo mismo con su hija y con su hijo. Y yo le decía que por qué no los dejaba decidir. Y me decía que porque los jóvenes no saben tomar decisiones. Dice, en cambio los adultos ya crecimos, ya tenemos experiencia y sabemos qué mujer le conviene más a mi hijo de acuerdo a cómo ha vivido, ¿verdad? Cómo la conocemos, cómo se comporta y de acuerdo a cómo es nuestro hijo. Para esto yo supongo que tiene que haber mucha honestidad de ambas partes y entonces buscamos a la mujer que más le conviene a mi hijo y al hombre que más le conviene a mi hija. Y entonces ellos deciden el matrimonio y los hijos se casan. Eso sucede también entre los musulmanes, también entre ellos se casan de esa manera. Incluso aquí yo conocí una compañerita de la escuela de mi hija, que cuando acabó la high school a los pocos años, creo que fueron 2 o 3 años después, le dijeron sus papás que tenía que ir a su país, ella era musulmán, que tenía que ir a su país a casarse con el muchacho que ya le habían escogido. Y ella fue y se casó con el muchacho. Así es que estamos en esta parte. Abraham manda al criado a buscarle esposa a Isaac. Y ya viene el criado. La historia está muy bonita, la había de leer. Usted la puede encontrar en Génesis 24. Y ya viene el criado de regreso con Rebeca, ya escogió a la esposa. Y estamos en ese punto, en versículo 62. Venía Isaac del pozo del viviente viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por su mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre.
Bueno, ¿cuál es el punto de haber leído esta historia? Que Isaac ya es un adulto. Isaac ya es un adulto y obedeció a la orden de su padre. Entonces, que aquí tenemos ya un adulto que vive en casa y que obedece a su padre, ¿ok? Ahí estamos. Esa es la primera historia. La segunda historia es una historia triste, le adelanto, pero también nos habla de la obediencia. Vaya a Jueces, hacia adelante. Jueces capítulo 11, versículos del 29 en adelante. Aquí nosotros encontramos la historia de Jefté. Jefté salió a pelear, ¿verdad? Estamos en el 29, Jueces 11, 29. Vaya ahí, por favor, vamos a leerlo. Salió a pelear porque el Señor se lo indicó y dijo, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés y de allí pasó a Mizpa de Galaad y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Todo esto es en combate, hermanos, que le quede claro. Él fue a combatir con todos esos. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mi mano, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Hermano, esta es una promesa tremenda. Uno nunca debe de hacer una promesa de ese tipo. Nunca debe de prometer uno en sacrificio a otro ser humano. Sin embargo, él dijo, Señor, si tú así lo haces, yo voy a sacrificar en holocausto al primero que me salga a recibir cuando regrese de vencer a los amonitas. Y se fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aoer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y yo quiero que usted ponga atención en lo que esta joven respondió. Respondió obedientemente a lo que su padre había prometido al Señor. Es algo, un nivel de obediencia que va más allá de lo que nosotros pudiéramos entender. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Quiero que note usted la obediencia de esta mujer. Una obediencia tremenda hacia su padre porque Dios lo había bendecido. Entonces, quiero que para poder tomar esa decisión usted tome estos primeros 2 ejemplos de personas que viven en su casa, que son adultos y que obedecen a sus padres. ¿Ok? Vamos a ver ahora otro ejemplo. Este ejemplo es mucho más común, usted ya probablemente me lo ha escuchado a mí, lo ha escuchado a otros pastores. Primera de Samuel, capítulo 12.
Y aquí le voy a hablar de los hijos de Isaí. Isaí era el sacerdote del templo donde llegó a vivir Samuel y los hijos de Isaí hacían cosas malvadas. Vea usted, versículo 27 en adelante. Y vino un varón de Dios a Elí, me equivoqué, y los hijos de Elí. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mí sacerdotes entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Quiero que subraye eso, o en sus notas por lo menos lo anote. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril, y te será por señal esto, que acontecerá a tus hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Bueno, ahí encontramos a qué, que el Señor castiga a Elí y a sus dos hijos. Ahora, ¿por qué fueron castigados? Vea usted, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Espero que no haya escrito la cita incorrecta, hermanos. O sea, la referencia más bien, porque Ok. Dice la palabra del Señor así. Creo que le di anteriormente la cita incorrecta. Le dije primera de Samuel 12. Ok. Vamos a ver primera de Samuel, primer libro de Samuel 3, versículos 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Esa parte quiero que usted la tenga en mente, la escriba. Él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ahí terminamos. ¿Cuál va a ser? ¿Qué hacían los hijos de Elí, hermanos? Ese fue el castigo. Los hijos de Elí iban y sacaban de la ofrenda del Señor y se la comían, lo mejor, lo que era dedicado para el Señor. Por eso el Señor dijo, hollaron mis ofrendas. Y me parece ser que le di la cita equivocada. No es primer libro de Samuel 12, es primer libro de Samuel 2, 27 en adelante. Déjeme reviso rápidamente. Sí, así es. No es capítulo 12, es capítulo 2. Corrijo, me equivoqué, hermanos, en mis notas. Es capítulo 2, la lectura inicial, versículos de 12 en adelante. Ahora usted ya sabe. Ahora, aquí usted tiene el ejemplo
de dos hijos adultos desobedientes al padre. Eso es lo que yo quiero que usted vea. Ahora, dos hijos adultos desobedientes al padre. Y por último, una historia muy conocida es la historia de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Esa usted la conoce. Si usted la quiere leer o lo quiere anotar en sus citas, lo puede encontrar en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. Ahora, ¿qué entendemos de todo esto, hermanos? Parte de que los hijos adultos se les pueda mandar o no, tiene que ver con qué les quiere usted mandar y cuál es la responsabilidad de los hijos adultos en casa. Porque nosotros entendemos ahorita los ejemplos que vimos de los hijos que actuaron bien, obedientemente, fueron hijos de padres donde los padres suplían todo y ellos solamente vivían en casa. Actualmente, las cosas han cambiado mucho. Yo me recuerdo un compañero que tuve en México cuando trabajé en una compañía telefónica. Había un compañero ahí que cuando empezó a trabajar en la compañía él ganaba mucho mejor que su papá. Y entonces él empezó a proveer mejor recursos, mejores cosas para la casa, más comida, mejores cosas. Y en alguna ocasión hubo un problema, no me acuerdo si fue por lo que estaban viendo en la televisión entre él y su papá. Y su papá le dijo, pero yo soy tu padre. Y él le dijo, pero yo soy el que mantengo la casa. Y como yo soy el que mantengo la casa, ahora tú me tienes que obedecer a mí. Se da cuenta, eso es algo tremendo, no es bíblico. Bíblicamente es bueno que los hijos honren a los padres, ¿verdad? Es bíblico y que ayuden en la casa, pero también es bíblico que sean obedientes a los padres. Ahora, ¿hasta qué punto? Bueno, tiene mucho que ver la situación. Vemos que hubo el punto en el que el padre le dio la orden de que se casara y él se casó y el padre decidió que lo había dado en voto y ella aceptó la decisión de su padre. Entonces, ¿cuál es el punto, hermanos? El punto es que mientras sea algo razonable y sea para el beneficio de ambos, creo que mientras el adulto que vive en casa, se debe de someter bíblicamente a los papás. Ahora, el papá no le puede ordenar que pague algo. No creo que eso esté bien. El papá no le puede ordenar que vaya a robar o que se emborrache, que se tome una con él. Eso no le puede ordenar el papá. ¿Cuáles serían las órdenes a las que un adulto joven o a un adulto viviendo en el hogar estaría sujeto a sus papás? Bueno, si los papás le dicen, por decir algo, no puedes llegar a la casa alcoholizado o no puedes llegar a la casa después de X tiempo. No puedes traer mujeres a la casa o en caso de que sea un varón o hombres a la casa en caso de que sea una mujer. Y hermano, a veces este tipo de cosas nos suenan como obvias, pero no es así. Hoy en día yo tengo un compañero actualmente y él se expresa terrible de su hija. Es una hija ya adulta, ya tiene 33 años, creo que sí, más o menos 31, 32 años, por ahí así. Y él una vez llegó y él presenta todo como que todo fuera una broma, una guasa y dice, ay, mi hija es una prostituta y todos se quedaron callados. Y yo no estaba directamente en el grupo donde él llegó a compartir, yo estaba a un lado trabajando y lo escuché y pues empecé a parar la oreja para ver qué decía. Y dice, ay, dice, cambia de novio como nada. Dice, y anoche llegué a la casa y vi otro carro estacionado en mi driveway, aparte del de ella, en mi entrada del garage. Y cuando subí, no estaban en la sala, entonces fui y le toqué. Estaban metidos los dos en la recámara, dice. Y lo tuve que correr, dice. Era el segundo novio que llevaba esa semana. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Esas cosas sí suceden. Esas cosas sí las puede ordenar un papá. Sí puede ordenar eso.
las cosas llegan a un límite. Ahora, ¿dónde termina el límite de lo que el papá le puede ordenar? Vamos a suponer que Isaac, casado ya, ¿verdad? Vamos a suponer que se quedó a vivir con Rebeca en la propiedad de Abraham. Y entonces Abraham quiere decirle a Isaac cómo educar a sus hijos. Y ahí ya el abuelo ya no tiene autoridad. Ya es otro matrimonio. Abraham le quiere decir en qué invierta Isaac. No, eso no se lo puede decir ya está fuera. ¿A qué se limita las órdenes que ya Abraham le puede dar? Abraham le podría dar órdenes acerca de que siembre en la tierra que es de Abraham, ¿verdad? ¿Qué animales quiere que Abraham que se reproduzcan y qué animales quiere que se manden al matadero? Eso también podría ser. Si obtienen más esclavos o no, por así decirlo, aunque hoy en día eso ya no es válido, pero estamos hablando de los tiempos bíblicos, vamos a pensar en eso. Ese tipo de cosas donde atañe al padre de familia, siendo que el hijo vive dentro de la casa, sí podría hacerse. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que yo llego? La conclusión que yo llego es que el padre y la mamá tienen autoridad sobre los hijos adultos que viven en casa, siempre y cuando las órdenes que les vayan a dar a los hijos atañan directamente a la cuestión del hogar. Sus papás no le pueden ordenar, cámbiate de trabajo, te lo estoy ordenando. No, definitivamente no. Le pueden sugerir. Y tal vez hasta si usted quiere, tal vez en tono de enojado, porque a mí me pasó con uno de mis hijos, y veía cómo lo abusaban en el trabajo y muchísimo trabajo físico, era demasiado, y yo me irritaba y le decía, ya busca otro trabajo, ¿verdad? Pero él quería seguir, de mis hijos quería seguir en ese lugar, hasta que finalmente tomó la decisión de buscar otro empleo, ¿verdad? También presionado por mi esposa, que le dijo, está bien, tienes ya que buscar otro empleo, ya tienes que buscar otro empleo, y finalmente buscó otro empleo. Pero si de mi hijo no hubiera querido, yo no lo podía obligar. Me sentía mal por lo que le estaba pasando, quería algo mejor, pero era su decisión. Ahora, tenía un trabajo honesto, no estaba haciendo nada deshonesto, y trabajaba duro, pero definitivamente los papás no queríamos eso, ¿verdad? Entonces yo no le podía ordenar eso, le podía sugerir y decirle, ¿por qué le digo esto? Por el ejemplo de Elí con sus hijos. Sus hijos estaban haciendo algo mal, tremendamente mal. Y vea cómo Elí nunca se metió con ellos para nada, los respetó. Como diríamos hoy en este tiempo, respétalos, ya son adultos. No, porque vea cómo el Señor le reclama. Por eso yo le dije, ponga ahí, porque tú no les has estorbado. Ahora, ahí es donde entra, ya no es una orden, ya es estorbarles, ya es decirles, mira, no te conviene, no andes en el alcohol, deja eso, no te conviene esto, no te conviene el otro. Y fíjese, hay algo en lo que los papás a veces no nos metemos, digo, algunos papás, estoy hablando de mí en este caso, ¿verdad? No nos metemos en con quién deben de andar y con quién no deben de andar. Y creo que es algo que sí deberíamos de tener cierta influencia. Sí deberíamos de poder decirles, mira, yo creo que debes de buscar a alguien así, asado, o sea, en nuestro caso, cristianos, ¿verdad? Alguien que camine con el Señor, alguien que ame al Señor, que vea en ti que tú amas al Señor. Pero son sugerencias finalmente. En eso uno tampoco le puede ordenar. Aunque Abraham le ordenó a Isaac, actualmente no se acostumbra, yo no lo recomiendo. Es que bíblicamente yo creo que los papás, siempre que el adulto viva en casa, dependa de los papás, y bueno, aunque no dependa de los papás, porque dice la Biblia que honra a su papá y a su madre, solamente le pueden ordenar en cosas relacionadas directamente a las cosas del hogar, como ya le dije los ejemplos. A las cosas personales no le puede ordenar los papás, no pueden ordenarle. Es que
Lo que más usted puede hacer para que el Señor no le llame la atención como a Elí, que finalmente le costó la vida, es estorbarle, especialmente si su hijo tiende a empezar con él a ser ateo o a andar en que brujerías, que viajes astrales y todo ese tipo de cosas. Miren, estórbele, estórbele. ¿Cómo le estorba? ¿Cómo un papá estorba a un hijo? Simple y sencillamente, no te puedo prestar dinero, no puedes llegar más tarde, tratar de, y decirle, en lo que estás mal. Te amo como mi hijo, pero lo que estás haciendo está mal delante de los ojos de Dios y tienes que dejarlo, tienes que cambiar, y está mal. No se limite nada más a decir, no, es que así es la vida y ya cambiaron y así es, no, porque a Elí el Señor le dijo, por no haberles estorbado. Usted entonces estórbele. Espero haya ayudado a mis conocidos que me estaban preguntando acerca de esto de los hijos adultos, porque le digo cada vez hay más y más, y que le ayude a tomar decisiones. Y si algún hijo adulto está viendo este video, yo le sugiero que usted se vuelva usted una persona humilde delante de Dios y que si usted tiene cierta rebeldía en contra de sus papás, usted le pide al Señor que le dé humildad y le ayude a ver a sus papás con ojos de amor y usted los honre, como dice la Biblia, les dé honra, que su papá se sienta orgulloso de usted. Esa es la cosa, a eso se refiere darle honra. Seguramente Jeftet se sentía orgulloso de su hija por haber sido tan obediente con todo y el dolor que le causó. Bueno, vamos entonces, por último, antes de dejar esto, ¿qué pasa con los hijos desobedientes adultos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Adultos, vaya a Deuteronomio, capítulo 21, versículos del 18 al 21. Fíjese bien, versículos del 18 al 21 dice así la palabra del Señor. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti y de todo Israel oirá y temerá. ¿Ok? Ahora, ¿por qué le leí esta parte? Porque muchas personas pensamos que estos son para hijos menores. No, estos son hijos adultos. Porque usted oyó que son glotones y borrachos. Ya es un adulto que vive en el hogar. Y así es como, ¿a qué es lo que no obedecía? A dejar la glotonería y a dejar el alcohol. Esa era una de las cosas más evidentes. Y el castigo por no obedecer a sus padres era en la ley matarlo a pedradas, con la intención de que los padres se liberaran de esa pesadumbre, porque si usted ha tenido un hijo rebelde, usted sabe a lo que me refiero. Es una preocupación constante, 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 ¿verdad? Dice el Señor, te librarás de él y el pueblo aprenderá. El pueblo dirá, los demás que vean qué le pasó al hijo de fulano, dice, a mi hijo no me quiere obedecer, lo voy a llevar con los ancianos. No, papá, mira, ya las cosas, ya voy a cambiar, ¿verdad? Entonces, ahí está, con eso terminamos esta parte del estudio bíblico, de contestando preguntas. No estamos en esos tiempos, usted no va a sacar a su hijo a pedradas, pero una de las cosas como que usted probablemente lo pudiera forzar, si es que el hijo todavía depende económicamente de usted, no le preste el carro, no le dé dinero, no le facilite las cosas, para que me entienda. Usted estórbele lo más posible. Sugiérale, háblele, dígale.
Así es que ahí quedamos. Vamos entonces a nuestro estudio bíblico de Ezequiel, por favor. Capítulo 27, ya estamos en Ezequiel 27. Y antes de pasar, le adelanto. El capítulo 27 continúa hablando de Tiro. El título que le di es Ezequiel hace endecha por Tiro. O sea, aquí, para que usted se recuerde que es una endecha es un poema donde se habla del difunto y diciéndose todas las cosas verdaderas que sucedieron, buenas y malas que tenía el adulto. En este caso es lo que va a hacer Ezequiel, va a hacer una endecha tipo profecía contra Tiro, porque Dios sigue estando airado contra Tiro. Y recuerde que hoy estamos hablando de las naciones. Tiro no era parte del pueblo de Israel, recuérdelo. Estamos hablando de las naciones que no eran temerosas de Dios, pero que Dios nos está demostrando su soberanía y que los castiga. Entonces ahora el Señor le habla a Tiro. Es que no espere aquí escuchar algo de que los israelitas se volvieron contra Dios, sino va a escuchar hablar solamente acerca de Tiro. Es lo que Ezequiel va a hacer. Ok, estamos en el capítulo 27, versículos del 2, voy a leer del 1 y el 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos tu palabra. Gracias también, Señor, porque nos has permitido analizar algunas citas bíblicas acerca de los adultos que viven en casa. Te suplico, Señor, que tú obres en estas personas especialmente. Probablemente también hay padres abusivos, también que obres en ellos, pero también sobre todo, Señor, que podamos ver jóvenes y adultos jóvenes humildes que están dispuestos a obedecerte, y al obedecerte a ti también están dispuestos a obedecer a quien tú has puesto como líder del hogar. Padre, ahora que empezamos el estudio bíblico, te suplico, Señor, que tú nos guíes a entender con claridad, que tu Espíritu Santo abra el entendimiento en nosotros, que sea Él, Padre, quien me guíe para que pueda yo ser usado como una herramienta explicando las citas bíblicas que tú quieres que nosotros entendamos. Úsame como una herramienta en tus manos, pero que sea tu Espíritu Santo quien traiga el mensaje que tú quieres que nosotros aprendamos, que sea Él quien lo escriba en nuestro corazón, que sea Él quien nos abra el entendimiento. Te lo suplico en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Maestro, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Ok, entonces, vino a mí palabra de Jehová, quiere decir Dios fue el que le dijo que hiciera esto, diciendo, tu hijo de hombre, levanta endechas sobre ti. Ahora ya le dije, ¿verdad?, que son las endechas, son tipos de poemas escritos. Los hispanos, los mexicanos en especial, escriben corridos, ¿verdad? Y que era de esto y era el otro. La idea es algo similar, ¿verdad? Escribir algo acerca de esta ciudad. Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas, así ha dicho Jehová el Señor, Tiro, tú has dicho, yo soy perfecta, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines, los que te edificaron, completaron tu belleza. De hayas del monte Senir, te fabricaron todo el maderaje, tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. De encinas de Basán hicieron tus remos, tus bancos de pino de las costas de Quitim, incrustados de marfil. De lino fino bordado de Egipto era tu cortina, para que te sirviese de vela de azul y púrpura. De las costas de Elisa era tu pabellón. El Señor está describiendo la belleza de Tiro, cómo era una ciudad extremadamente rica y bella en todo lo que tenía. Los moradores de Sidón y de Arvad fueron tus remeros, tus sabios, oh Tiro, estaban en ti, ellos fueron tus pilotos. De todo a todo Tiro era exitosa, ¿verdad? Tenía riqueza y tenía personas de buenos conocimientos.
Los ancianos de Gebal y sus hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Ahora se nos revela algo más acerca de la ciudad de Tiro, y que era como era una ciudad opulosa, tenían demasiado, también había, ahí hacía tráfico, había mucho negocio. Acuérdense que cuando se habla de traficar, no solamente se habla de tráfico de drogas, ¿eh? De negocios. Entonces ahí había bastante negocios. Y dice quiénes iban a hacer negocios en esta ciudad. Persas y los de Lud y Fut fueron en tu ejército tus hombres de guerra. Escudos y yelmos colgaron en ti. Ellos te dieron tu esplendor. Y los hijos de Arvad con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor, y los gamadeos en tus torres, sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor. Ellos completaron tu hermosura. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas con plata, hierro, estaño y plomo, comerciaba en tus ferias. Fíjese bien, todos iban a comerciar en este lugar. Jaba, Tubal, Mesec comerciaban también contigo. Con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Los de la casa de Togarma, con caballos y corceles de guerra, mulos comerciaban en tu mercado. Los hijos de Dan y traficaban contigo. Muchas cosas tomaban mercadería de tus manos, colmillos de marfil y ébano te dieron por tus pagos. Vea usted qué cosa, era una riqueza tremenda la que había en esta ciudad. De todo esto, Dios le está diciendo a Ezequiel que haga las endechas. Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos con perlas púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales, rubíes. Venía a tus fiestas. Judá y la tierra, perdón, venía a tus ferias, perdón. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo con trigos de Minit y Penag, miel, aceite y resina negociaban en tus mercados. Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos, por la abundancia de toda riqueza, con vino de Helbón y lana blanca negociaban. Asimismo, Dan y el errante Javán vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. De Dan comerciaba contigo en paños preciosos para carros. Arabia y todos los príncipes de Cedar traficaban en corderos y carneros y machos cabríos. En estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercaderes de Sabá y de Ramá fueron también tus mercaderes, con lo principal de toda la especiaría y todas las piedras preciosas y oro vinieron a tus ferias. Arán, Cané, Edén y los mercaderes de Sabá, de Asiria y de Quilmad contrataban contigo. Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas, en mantos de azul y bordados y en cajas de ropas preciosas, enlazadas con cordones y en madera de cedro. Y las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Fíjate, describió toda la grandeza. En muchas aguas te engolfaron tus remeros, viento solano te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Ponga atención. Primero Ezequiel dio a conocer toda la riqueza tremenda, pero no dejó pasar que el Señor ya había dicho en el capítulo 26 que iba a ser derrotada, iba a ser acabada y que nunca más nadie iba a saber de ella. Bueno, Ezequiel reconoce todo lo bueno que tenía Tiro,
económicamente, ¿verdad? Desde el punto de vista humano. Tenía riquezas, tenía fama, tenía todo lo que alguien puede querer, pero no amaba a Dios. No tenía temor por Dios. Así es que tiene que caer porque se había levantado en contra del pueblo de Dios. Al estrépito de las voces, versículo 28, al estrépito de las voces de tus marineros temblaban las costas, descenderán sus naves todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra, y harán oír su voz sobre ti y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza. Se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura del alma. Y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares, en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto, demudarán su rostro. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti, y vendrás a ser espanto, y para siempre dejarás de ser. Wow, hermanos, ahí termina el capítulo 27. Un capítulo muy pequeño y solamente describe lo opulento que era Tiro y la endecha que el Señor le dice. Pero finalmente, el Señor no quita el dedo del renglón. Vas a ser castigada porque te rebelaste contra mí, en el sentido de que te rebelaste contra mi pueblo Israel. Y yo quiero que usted medite. ¿En qué quiero que medite usted esta noche a través de este mensaje, esta lectura bíblica que acabamos de tener? Que realmente Dios sí es soberano. Ahora, ¿qué es ser soberano para Dios? Cuando usted oye hablar que dicen, es que Dios es soberano, a lo que nos referimos la gran mayoría de los pastores o las personas que enseñamos Biblia, es que Dios tiene la autoridad para gobernar y no hay nadie más que le pueda quitar esa soberanía. Eso quiere decir ser soberano. Usted ha escuchado de México, que dice que México es un país libre y soberano. Quiere decir que no depende de nadie y se gobierna solo. Eso quiere decir. Entonces, cuando usted oye que Dios es soberano, Él es soberano sobre toda su creación. Él puede ordenar lo que Él quiera y se va a cumplir. Entonces, ¿por qué yo quiero que usted medite en esto? Porque probablemente usted es una de las personas que piensa que el cristianismo y el Dios que alaban los cristianos solamente le atañen a los cristianos. Que si usted no cree en el cristianismo y usted no cree en nada, vamos a pensar, no cree que exista un Dios, ¿no? Que entonces las leyes de Dios no le atañen, no. Quiero que recuerde que Dios es soberano sobre toda su creación. Y usted, lo quiera o no, es parte de la creación de Dios. Y usted vive en este planeta que es creación de Dios. Por lo tanto, usted está sujeto a la soberanía de Dios. Lo quiera usted aceptar o no, el que usted lo acepte o no, no tiene absolutamente ningún sentido. Cero. Dios de todos modos es soberano. Así es que, ¿a qué le quiero invitar este día? A que usted medite, vea la creación y usted llegue a la conclusión de que todo esto tiene que ser organizado y fue creado única y exclusivamente por un Dios tipo ingeniero que diseñó todo esto para que funcionara perfectamente. Los ecosistemas, el sol, la lluvia, la tierra que produce, los mares que no se salen de sus bordes, de sus límites, ¿verdad? Todo esto es parte de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted llega a reconocer
que esto es de un Dios soberano, usted también va a poder llegar a la conclusión de que si hay un Dios soberano, también ese Dios soberano tiene el derecho de imponer reglas. Y las reglas que Él ha impuesto, usted solamente las puede cumplir si se entrega al Señor como, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Solamente. De otra manera, usted siempre va a ser encontrado falto de peso. Es que yo le aliento a que el día de usted busque al Señor Jesucristo como Salvador. Y que usted reconozca que el Señor Jesucristo es Hijo del Dios Todopoderoso, el gobernador de este planeta. Y que finalmente le pida a usted perdón por haber blasfemado contra Él, por haber pecado con todo lo que usted ha hecho. Y yo he hecho también, de la misma manera que yo pedí perdón, usted también debe de pedir perdón. Arrepentirse de haber pecado contra un Dios tan poderoso y tan puro y santo, y entonces usted podrá recibir la salvación. Quiero invitarle a que incline su rostro. Vamos a tener una oración. En esta oración, y que cierre sus ojos, en esta oración yo le voy a dar todos los elementos que usted necesita para que usted con sus propias palabras pida la salvación de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, a través de ver tu soberanía, oh Dios, sobre el pueblo de Tiro, y que, Señor, aunque era una ciudad opulente, con muchísima riqueza, con todo, Señor, tú la deshiciste, porque tú así lo habías determinado. Señor, eres tan poderoso y tu palabra siempre se cumple. Señor, pero también sé que eres un Dios de amor. Y porque sé que eres un Dios de amor y que estás dispuesto a perdonar, te pido perdón, Señor, por haberte ofendido con mis pecados. Perdóname, Señor. Te pido me entregues la salvación, porque creo que tu Hijo Jesucristo, tu único Hijo, fue entregado en la cruz del Calvario para darme la salvación. Te amo, Padre. Te suplico escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, me selles con el Espíritu Santo y me hagas tuyo por la eternidad. No me permitas que me aleje de ti nunca más. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, fue un capítulo un tanto corto, realmente nada más fue para entender lo que era Tiro, muy interesante, la riqueza de Tiro, la podríamos comparar tal vez a los Estados Unidos hoy en día, ¿verdad? O no sé, algún país europeo que tiene mucho poder, pero sin embargo, al igual que Estados Unidos y que muchos países europeos, hay mucho pecado y el Señor no lo va a tolerar. Lo importante es cómo está usted delante del Señor. ¿Está caminando rectamente? ¿O usted es una persona que necesita la salvación? Bueno, ya le di a usted los elementos que necesita para poder hablar con el Señor acerca de su salvación. Bueno, antes de ser despedidos, déjeme recordarle que todos los días a las 7 de la tarde nos estamos reuniendo vía nada más en cadena de oración. Donde usted se encuentre, por favor, ponga su alarma, que empiece a sonar y recuérdese que en ese momento usted debe de hacer una oración para que el Señor añada más personas a la congregación, añada más personas que quieran crecer espiritualmente, que quieran ayudar en la obra. Necesitamos maestros de escuela dominical, necesitamos alguien que toque el piano, necesitamos un líder de canto. Bueno, hay varias necesidades en la iglesia y probablemente el Señor ya está hablando a su corazón. Y usted tal vez tiene, el Señor le dio la habilidad de tocar el piano, o no sé, a lo mejor de enseñarle a los niños, y usted está pidiéndole que lo lleve a algún lugar donde usted pueda servir. Bueno, piense en la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, ubicada en el 1205 de la 7th Avenue en Aurora, Illinois. Bueno, sin más por el momento, adoración, no hay nada, ¿verdad? Vamos a ser despedidos. Padre Celestial, gracias por habernos dado la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque la pudimos leer, Señor.
Y también gracias porque nos has permitido ver tu soberanía sobre Tiro. Te pido, Señor, que obres en aquellos padres de familia, Señor, que están batallando con sus hijos, que a ambos les des paz y tranquilidad, pero también, Padre, que hagas a los hijos humildes y que quieran honrar a sus padres. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Maestro, en este bendito nombre oro. Amén. Estamos despedidos, gracias por acompañarnos. Un saludo, hermana Alba, que Dios te bendiga, te extraño mucho. Gracias por acompañarnos.